Desde que fui un niño pequeño, siempre he querido contar historias. Y acción. Me he inspirado de varias películas, series, la cual me impulsaron a contar mi propia historia, mis propios personajes, mi propio mundo. Abuelo, ¿tienes hambre? No sé. ¿Quieres matarme? Por fin. Stargamers Productions ha sido el proyecto más ambicioso que he hecho en mi vida, cubriendo hasta el momento 10 años. Todo esto comenzó el 28 de mayo de 2015. En 2015 era joven, estaba todavía en la secundaria y pues quería empezar a hacer videos. Estaba inspirado en ciertos canales de mi pasado, de mi infancia, y yo decía, yo quiero hacer eso. Y pues empezamos con un pequeño video llamado Star Wars Attacks Our World, donde naves de Star Wars invadían nuestro planeta. Era muy entretenido el momento y decía, ¿qué más lejos podemos ir con esto? En ese momento no teníamos un plan en específico. Éramos yo, mi hermano y mi papá. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Vamos a algo de Star Trek, Star Wars? Sí. Hicimos ese video y todo muy bien. Pasaron los meses y no hicimos un video hasta octubre, cuando hubo esta pequeña tarea que tenía en la secundaria, que era hacer un comercial de un producto que inventemos. Entonces creamos el Deluxe Soda. Como frutas y verduras. Deluxe Soda ha sido uno de mis referencias, pequeños detalles en videos que aparecen de vez en cuando. Esta soda es como la Coca-Cola de mi universo. Y sí, era un proyecto interesante, hicimos 2 comerciales. No comas frutas ni verduras. El resto del primer año del canal era pues empezar a desarrollar proyectos. Empecé a hacer como unos pequeños cómics que eran muy ridículos. Se llamaba Jar Jar Adventures, era el personaje de Star Wars con el mismo nombre. Y era absurdo, digo, en realidad es el tipo de historias que hago. Yo siempre busco la manera de entretener, hacer reír a una persona. Hubo varios videos como en esas fechas que nunca completamos. Había un video que era Epic Lightsaber Duel. Time to die. Era la temática también de Star Wars. Star Wars fue las películas de mi infancia. Y entonces pues era un duelo de lightsabers. Solo que nunca acabaron los efectos, entonces el video nunca estuvo disponible en YouTube. El segundo año de Stargamers empezó en mayo 28 del 2016. Ya habíamos llevado un año haciendo videos, pero en realidad no teníamos como esa consistencia. El 2016 al 2017 lo considero la fase experimental de Stargamers, porque ahí estábamos empezando a ver qué tipo de videos se podía desarrollar. Estaba Stargamers Monthly, eso empezó en 2016, que era como una manera de actualizar a las personas, a la audiencia. También en ese año empecé a desarrollar otras series de gameplays de Minecraft y de Undertale. Hasta llegué a colaborar con otros youtubers, unas amistades de allá de la prepa. Se llamaba Soul Dreamers y TOLA. Este güey casi se muere, viste que se puso en la esquina y no sabes, no. En ese mismo año empecé a sacar esta como serie, más como concentrada en historia, en Minecraft, desarrollado en Minecraft. Se llamaba Diamond Quest. En ese tiempo era mi proyecto favorito. Empecé a desarrollar esta historia, esta narrativa que iba continuando por cada capítulo. Habían personajes y eso era lo que empecé a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer. Llegué a tomar una desafortunada decisión con esa serie. Estaba pensando convertir esa serie en una película, también desarrollado en Minecraft y todo. Pero básicamente eso detuvo que la serie se fuera a completar. Y pues en realidad eso es algo que nunca espero que vuelva a suceder. Eso de no completar una historia. Pero no sé, tal vez haya una manera en el futuro que Diamond Quest va a continuar. No lo sé. Are you alright?
Yeah, sure. Twinkie? Twinkie! En el final del 2016, uno de mis personajes favoritos fue introducido. Se llama Wi-Fi. Wi-Fi es un hechicero que se comunica por medio de señas. Es chistoso, es serio, es una combinación realmente. Y pues es uno de los personajes principales de este universo. En el tercer año empezamos con un especial de 2 años. Era un video donde aparecían los diferentes personajes y hablaban así algo que ver con el canal. Era una celebración. En retrospectiva 2 años no es mucho. Ahorita ya llegando a 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Hey, I used to be the owner of that. En ese año también empezamos esta serie llamada Road Trip to LA, la cual documentábamos nuestro viaje a los Estados Unidos, a Los Ángeles, y fuimos a Hollywood, fuimos a Disneyland y varias otras áreas, ¿no? Entonces estuvo muy interesante. Y pues en sí fue como los inicios de explorar ese tipo de videos de vlogs. Nunca lo había hecho antes, o no en esa escala. Y pues eventualmente se desarrolló en los Twinkie Vlogs. Y al final, desde el 2017, fuimos introducidos a 2 de los personajes más importantes del canal, siendo el mexicano y el americano. El video también era una tarea para la escuela, de hecho, en la preparatoria. Muchos de los como proyectos que llegué a desarrollar y así eran en base a tareas, la cual era raro, no era tan común, pero sí sucedía. El mexicano y el americano eran como una versión caracterizada de los estereotipos que vemos entre México y América. Era jugando como ese tipo de conflictos culturales que teníamos en ese tiempo y seguimos teniendo en estos tiempos, la cual no creo que deberían suceder, pero pues es la realidad del humano. Siempre hay división, siempre hay diferencias, y pues esa era como la manera que yo lo representaba por medio de mis personajes. Entonces tú, americano, y tú, mexicano, ¿verdad? Se podrían largar de mi cuarto y, por favor, no se ofendan. En el cuarto año empezamos uno de los proyectos más ambiciosos del canal, siendo Stranded. Stranded fue una serie de 3 temporadas, donde pues en realidad podría considerar como la primera serie completa del canal, pero el puro principio empezó como un tipo de blog documental que era documentando nuestras aventuras en Kamalu, la cual era un pueblito donde solía visitar mucho por mi familia. Entonces pues nuestra idea de la serie era representar cómo eran nuestras aventuras de nuestra infancia por medio de videos. Con el paso del tiempo empezamos a introducir personajes y pues creamos esta historia, este conflicto que los personajes encontraban con este villano llamado Siruso. En el final del año introdujimos el antagónico de los videos, se llama Lint. What the fuck? El Lint empezó a aparecer en unos cuantos videos por aquí y por allá, empezando a preparar esa amenaza que llegaría a surgir. Todos estos momentos en donde aparecía eran pruebas que el personaje hacía hacia la humanidad. Y pues al final de esto decidió, ¿sabes qué? Los humanos tienen que morir. Entonces pues eso es lo que lleva a New Era, uno de los proyectos más importantes del canal. Pero eso no surgiría hasta años después. Who are you? ¿Quién eres? ¿Hablas inglés? En el quinto año empezamos lo que es Stranded Together, la segunda temporada de Stranded. Esta temporada era más ambiciosa, había más historia y personajes iban siendo introducidos. Siruso era la amenaza de la temporada, igual la siguiente, la última. Y pues también se introdujo uno de mis personajes favoritos, muy entretenido, que es el personaje de Radioactive Jim. Sí, definitivamente este lugar tiene radiación. No puedo ver. El siguiente mes empecé una serie de vlogs llamado Twinkie Vlogs. Los Twinkie Vlogs siguen continuando
siempre hay nuevos videos que hacer. Usualmente están basados en mi vida real y momentos significativos o ciertas aventuras que tengo en vida real. Me permitió hacer videos muy diferentes que lo usual. Era más sobre mí y la vida real, a comparación de personajes ficticios que llegué a crear. En finales del año del 2019, Stranded Till the End empezó. Esa era la culminación de toda la serie. El final de la historia aparecen todos sus personajes y ese último capítulo por un buen de tiempo fue mi video favorito del canal. Ese momento era especial porque empecé a sentir esa como ambición que podría tener mis videos y los personajes, cómo se unen y cómo trabajan juntos para enfrentarse a un villano. Y pues al concluir, la verdad sí llegué a extrañar la serie. Fue muy especial en su tiempo y todavía lo es realmente. Sigue siendo una serie que revisito de vez en cuando. Y pues en finales del quinto año, COVID apareció. Y en realidad el COVID me impactó de cierta manera que nunca me hubiera podido haber imaginado. Me encontraba en cierto tiempo que no me sentía como obligado a hacer videos. Había como cierta desmotivación para continuar con los videos. Y la verdad, no me gustó que haya sucedido eso. Porque las consecuencias de ese suceso siguen impactando el presente. Hay momentos en donde el canal no tiene videos por unos cuantos meses. Hay ciertos tiempos donde tomo descansos. Y ese año empezó esa inconsistencia. ...2020... empezó el sexto año del canal. Empezamos con un buen video. Era el primer video de fake news introduciendo al personaje de Fitzgerald. Era todo sobre el COVID. Y sí, en esos tiempos los personajes que empecé a introducir los consideraría los de la segunda generación. La primera generación eran los clásicos personajes, siendo Alberto, siendo Wi-Fi, Radioactive Jim, Dal Oxenford, Mexican y el American. Pero esta segunda generación empezamos a introducir a personajes como Fitzgerald, Héctor Navidad, el Reaper y cosas así. Era tiempos frescos para el canal. En ese año también empezamos a hacer una versión actualizada de los Stargamers Monthly. Los Stargamers Monthly no eran muy consistentes. Se supone que iban a ser cada mes, pero había como 3 al año. Y dije, ¿sabes qué? Lo vamos a renombrar a Stargamers Update. Y sigue siendo la manera donde actualizo pues los siguientes proyectos del canal y todo. En 2021 solo llegó a haber 4 videos, 2 del sexto año del canal, 2 del séptimo. Yo lo considero el Dark Age del canal, los tiempos oscuros, porque no había tantos videos realmente. Eso sí, sí hubo 2 videos significativos en 2021, siendo El Amanecer, donde fue introducido el multiverso, la cual es una de las partes claves, esenciales del resto de la historia. Nuestro universo consiste de muchas realidades, constantemente cambiando por nuestras decisiones, por ejemplo nuestras diferencias. Y también empecé los Holiday Specials, especiales de Navidad, como que fue introducido Héctor Navidad y todo eso. No, pero tiene que seguir el diálogo. ¿Recuerda el diálogo que leímos? Pues me vale lo que pienso. ¿Para cuándo puedo salirme de la prisión? En el 8º año seguía habiendo espacios entre los videos. En realidad eso era un problema y no encontraba la manera de arreglarlo. Cuando volvía, regresaba con tantas ganas. Subía unos cuantos videos, miren esto, otro. Y luego había espacios de meses donde no había videos. Pero en el aniversario de ese año subí el video más importante que he subido hasta ahora, siendo el cortometraje de New Era. Este cortometraje conectaba casi todos los personajes en este momento significativo para ese universo, siendo como un reinicio y deteniendo el villano actual, siendo el Ente. Ese video sigue teniendo impacto en el momento y hay otras historias que van a estar apareciendo pronto que son consecuencias de ese video, de lo que sucedió y qué pasa con los personajes ahora. En el final del año empecé a hacer estos Halloween specials
El primero era Stargamer Zombies. Era un proyecto muy divertido, pero en ese momento no me hubiera imaginado a lo que se desarrollaría en otros futuros proyectos. El noveno año empezó con un cortometraje que era una continuación directa de A New Era. Se llamaba A New Era Aftermath. Ese también servía como para preparar los siguientes proyectos. Ese año también fue introducido un personaje muy ridículo. Se llama Paco el Otaku tercermundista. Es una manera interesante de representar el estereotipo de otakus en México. Paco el Otaku tercermundista. Fue introducido un personaje muy importante, siendo Vlad Drácula López, le llamó. Él apareció en Stargamers Vampires y sigue apareciendo en los Halloween Specials. Es uno de los personajes más divertidos para mí como actor. Tiene como acento muy particular y las expresiones que hace con su cara está muy entretenido actuar como él. And that reason is your Wi-Fi. You will be the one to give me the power I deserve. En este año pasado estuve revisitando el pasado, viendo qué es lo que llegó a desarrollar el canal. Llegué a recrear el video de Mexican vs. American, porque en realidad ese video original nunca me gustó por la manera que lo filmé. Estaba muy borroso la fotografía, entonces quería hacer una versión actualizada con los mismos personajes como llegaron a desarrollarse con los demás videos. También hubo versiones reeditadas de Stranded, la cual se mejoraba la edición de la versión original. Es increíble ver cómo puede cambiar tanto la vida por 10 años. 10 años de crecimiento, 10 años de desarrollo. Cuando empecé los videos, apenas me encontraba en la secundaria. Y ahora finalizando la universidad y desarrollando mi carrera profesional, te pone en perspectiva qué tanto puedes llegar a crear con este tiempo, con el tiempo limitado que nos encontramos en el planeta. Pero antes de irnos, hay que regresar a hace 10 años, al 28 de mayo del 2015. Recuerdo la ocasión cuando salimos afuera a grabar el video y recuerdo esa noche donde subimos nuestro primer video. Ahí está. 10 años y apenas vamos comenzando. Y acción. Eso fue todo para este video, el video y detrás de cámaras. Y si les gustó el video, suscríbanse. Y pónganle un like si les gustó el video también. Y eso fue los Stargamers y bye. Bye.